Buenas tardes, soy Agustín Galo Samario, les doy la bienvenida a su programa Conversaciones. Una disculpa por el retraso con estas fallas técnicas que a veces tenemos, pero bueno, aquí estamos ya, listos para empezar el día de hoy. Les decía que hoy es martes 8 de diciembre de 2020 y hoy les doy la bienvenida a mis compañeros, que sobre todo son compañeros, a Víctor Ruiz Arrazola, y a Soledad Jarquín. Hoy trataremos un asunto bien importante para nosotros porque tiene que ver con la protección a los periodistas, el derecho a informar, que se ha visto vulnerado en todo el país, pero hoy en Oaxaca. Es un asunto que ya tiene un rato ahí en la escena pública, pero que no se ha resuelto. Y para ello es que, bueno, le doy la bienvenida con mucho gusto y con mucha solidaridad a Soledad. ¿Cómo estás, Soledad? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación a este programa. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Soledad. Buenas tardes, Agustín. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría empezar leyendo algo de un texto que me envió Soledad y que me parece que debo leerlo, que debo hacerlo. Dice así: hace 30 meses se nos quebró el alma. Seguimos lamentando tu ausencia física. Nos falta tu alegría, tu vida entusiasmada. Son 30 meses desde que algo se rompió hacia adentro. Ahí donde nadie puede mirar y todo sucede. Todo pasa. Los recuerdos de tu vida, el verte crecer día a día. El vuelo de cualquier tarde. Las cosas que pasan en la vida común, pero que se aman. La memoria de tu existencia sigue intacta, pese al dolor que comprime el corazón, que le rompe los huesos al alma. María del Sol, tu memoria sigue intacta. Me pareció importante leerlo porque, bueno, de María del Sol nos va a hablar Soledad, que es su madre, y pues qué mejor que ella para que nos cuente qué fue lo que pasó el 2 de junio de 2018. Bueno, ¿Cómo estás, Soledad? ¿Nos cuentas, por favor? sí, claro que sí. Bueno, mi hija es María del Sol Cruz Jarquín. Efectivamente, ella estudió la carrera de videoasta y había hecho varios cursos de fotografía porque desde pequeña le gustaba mucho la fotografía. Entonces, cuando volvió de estudiar la carrera en una escuela allá en la ciudad de Guadalajara, pues aquí en Oaxaca era muy difícil encontrar un trabajo, ¿no? Un tiempo estuvo trabajando en varias cosas que ella organizaba, ella se planeaba, o estuvo un tiempo trabajando en México, ahí realizó un diplomado también en papel, de ingeniería de papel se llamaba el diplomado. Me daba mucha risa porque yo le decía, ¿qué cosa es eso? Y es esta cuestión de aprender a hacer cosas con papel, incluso esos libros que se despliegan y que sacan figuras, ¿no? Esos libros como en tercera dimensión, fantásticos. Todo eso lo aprendió a hacer, siempre estaba ella, siempre tenía ese entusiasmo en el corazón, muchas ganas de aprender. Otra de las cosas que aprendió fue el lenguaje de señas. Ella decía que las personas tenían que comunicarse a través del lenguaje de señas, que debería de ser un lenguaje universal para que todo el mundo pudiera entenderse, pensando en las personas que no pueden escuchar. Y bueno, durante un rato ella pues hizo muchos esfuerzos para tener un empleo más o menos digno. Ustedes saben que las condiciones en este país para los jóvenes, las jóvenes, es sumamente difícil. Y bueno, finalmente le llegó una oportunidad, decíamos una oportunidad con un sueldo decente dentro de lo que cabe, porque trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, como titular o encargada del Departamento de Comunicación Social Intercultural de la Secretaría de Asuntos Indígenas
del entonces Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca. Esto fue, a ella la llamaron en diciembre de 2017 y ella se incorpora formalmente ya con su contrato y todo a partir de enero de 2018. Ella estaba muy contenta, realmente era muy feliz de estar en la Secretaría. Antes trabajó unos cuantos meses, como un año atrás había trabajado unos cuantos meses en la Secretaría, en la delegación de lo que era la Sede Sol. Y a ella le gustaba mucho porque le permitía viajar, ir a las comunidades, y ella tomaba muchas fotografías de los rostros. A ella le encantaba fotografiar los rostros de los hombres y las mujeres de Oaxaca. Y cuando llega a la Secretaría de Asuntos Indígenas se encuentra que tiene nuevamente esa posibilidad, además de hacer su trabajo, tiene nuevamente la posibilidad de tomar, de encontrarse con la fotografía de las personas de Oaxaca. Nosotros logramos rescatar, bueno, yo y sus amigas cercanas, logramos rescatar más o menos 30 fotografías, con las cuales después hicimos una exposición. Y digo logramos rescatar porque, bueno, su equipo se fue robado, ¿no? Entonces no supimos qué pasó con el resto del material de al menos 3 años de trabajo. Y bueno, estando en la secretaría, te digo, ella estaba muy feliz, muy contenta, pero llega un momento en que su jefe le pide que se incorpore o que vaya incorporándose a un equipo de trabajo que él conforma. Su jefe era Francisco Montero López, para que se incorpore a este equipo que tendría que irse a la ciudad de Juchitán de Zaragoza, en el istmo de Tehuantepec, aquí en el estado de Oaxaca, para apoyar lo que sería la campaña política de su hermano Ageo Montero López como candidato del PRI, el Verde Ecologista y el Partido Nueva Alianza a la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza. María del Sol había ya tenido unos desencuentros con el personal directivo de la Secretaría porque habían ido en una ocasión anterior, en varias ocasiones habían viajado al Istmo. En realidad los pocos meses que ella estuvo viajando mucho, estuvieron yendo a las comunidades y en algunas ocasiones estuvieron yendo al Istmo. Y el jefe, para ahorrarse los viáticos, el dinero, ya saben cómo actúan, lo que hacía era quedarse con el dinero de los viáticos y colocaba al personal en casas de sus parientes o de sus amigos. Y María del Sol había tenido una mala experiencia y no quería que eso se repitiera. Fue uno de los reclamos que le hizo esa tarde-noche a su jefe, o ese día a su jefe, quien terminó diciéndole o vas o pierdes tu trabajo. Y ella, pensando en que había estado tanto tiempo sin trabajo y que era un trabajo que le gustaba de alguna manera, pero ya estaba desencantada, dijo, está bien, voy a ir. Y cuando llegó aquí yo platiqué con ella porque me contó, siempre llegaba y me contaba lo que sucedía y me contó lo que estaba pasando. Y yo le dije, lo que está haciendo tu jefe es un delito electoral. Y me dijo, yo se lo dije. Yo le dije que como servidores públicos no podíamos estar ahí. Pero él se enojó muchísimo y me dijo lo que era, ¿no? Que si no le gustaba el trabajo, que se fuera de la secretaría. Y dice, yo, bueno, voy a hacer ese trabajo y después renuncio, mamá, después busco a ver a qué me dedico, ¿no? Ella se va, ella era una persona muy, muy fácil de acomodarse a las circunstancias. Le fascina estar, porque yo todavía la vi unos días antes de su asesinato, platicamos, ella estaba muy contenta con lo que estaba sucediendo, ella me platicaba lo que hacía, estaba fascinada, habían contratado un equipo de personas que llevaban equipo de video y ella estaba dirigiendo parte de los videos que resultaron de esa campaña. Habían tomado fotografías, había estado vino 3 veces en ese mes, casi de entrada por salida, llevaba a las impresiones, cosas de esas, y se las llevaba a Juchitán.
te digo, muy amiguera, se adaptaba fácil a las circunstancias y a la gente, y jamás preguntaba de dónde viene la gente, qué hace la gente. Ella simplemente se hacía amiga de las personas, ¿no? Y yo creo que esa fue la circunstancia en la que se hizo amiga de Pamela Terán, lo cual yo no juzgo, ni lamento, ni nada, en el sentido de que tú te puedes acercar a las personas. Quizás yo no sabía que Pamela Terán estaba dentro de la planilla de Ageo Montero López. Realmente ella está muy contenta, te digo, todavía el día 1 de junio ya había iniciado la campaña para entonces. Ella va a la venta y a la ventosa, durante todo el día están trabajando ahí en la campaña. Ella se toma todavía tengo esa fotografía de la última selfie que ella se toma en la venta o en la ventosa. Y regresan a Juchitán. Ella va acompañada a su hotel de un fotógrafo de nombre José Eduardo, y de la persona que yo creo, nadie me lo ha aclarado porque yo no he tenido contacto con gente de la secretaría, que el otro muchacho, Geu, era así como, lo ponían como a choferearla, como decimos luego, ¿no? Que la acompañara a todos los lugares a donde ella tenía que estarse trasladando por los asuntos de la campaña. Se van al hotel, se instalan en la alberca, ella de ahí trabaja, envía el material que tiene que enviar a los medios y todas esas cosas. Salen del hotel, van a comer ya cuando empieza a entrar la tarde-noche a un restaurante que se llama Wings, de ahí de Juchitán. Estando en el Wings, llega Pamela Terán, los alcanza Pamela Terán, su chofer se queda afuera, platican, se toman unas cervezas y deciden irse del restaurante deciden irse al Bar Jardín. Ahí en el Bar Jardín tengo entendido que ellas siguen platicando, siguen riéndose, cantan y bailan. Cuando alrededor de las 2, despuesito de las 2, uno de los muchachos que la acompañaba, Geu, que resultó ser pariente de los Montero López, un pariente cercano de los Montero López, empieza a recibir llamadas telefónicas diciéndole que se tiene que ir de ahí, que ya se vaya a su casa. Entonces el muchacho dice: yo ya me voy, me están llamando, mi mamá me está llamando por teléfono para que yo me vaya a mi casa, que ya me vaya. Estamos hablando de un muchacho de más de 25 años, quizás un poco más, de unos 25 años, le calculo, no me acuerdo qué dice el expediente realmente, pero eran más o menos de unos 25 años, que bueno, a esas alturas, a las 2 de la mañana, su mamá le está llamando para que se vaya y se retire del lugar. Va, paga la cuenta y se retira. Ellos, es decir, Pamela, María del Sol, el chofer, Adelfo Jiménez Guerra y el otro fotógrafo, José Eduardo, salen del lugar 5 minutos después. Yo tuve la oportunidad de ver en de las cosas que rescató, las pocas cosas que rescató la fiscalía, un video donde María del Sol va caminando, platicando con Pamela Terán. Es un video que solamente abarca un espacio de 10 metros hacia el frente, donde ellas atraviesan ese espacio, nada más van platicando. Atrás va José Eduardo, quien va hablando por teléfono, se mete la mano a la bolsa y luego les pone a ellas dos las manos, a cada una le pone una mano encima de la espalda. Muy tranquilo todo. Saliendo ellas del cuadro, lo que se ve es es polvo, yo digo es polvo chocando con la luz. Ya ven cómo se ve el polvo chocando con la luz, pero mucho polvo chocando con la luz. Es el momento del artero ataque con un arma, una R15 y una 9 milímetros. Ellas son atacadas. El chofer ya había subido a la camioneta y ellas estaban a punto de subirse a la camioneta. A él lo acribillan dentro de la camioneta y a ellas cuando iban caminando.
El joven que va atrás, José Eduardo, sale ileso y desaparece de la escena durante muchos, muchos meses. Quiero decirte que a raíz de eso, nosotras, bueno, yo lo que he estado exigiendo es que se aplique la justicia, es que se detenga a los autores materiales, a los autores intelectuales de este triple asesinato, que en el caso de mi hija y Pamela también fue clasificado como un homicidio doloso y no como un feminicidio, que es otra de las discusiones que yo he tenido. Y bueno, al principio las cosas como que avanzan, ¿me entiendes? Hay como buena voluntad y incluso la fiscal, y por otro lado la fiscal especializada en delitos electorales, porque yo digo, esto tiene una raíz, recién asesinan a mi hija, yo digo, esto tiene una raíz que tiene que ver con un delito, un probable delito electoral. A raíz de eso, algunas compañeras y compañeros periodistas entrevistan a Araceli Pinelo, quien es la fiscal especializada en delitos electorales. Estoy hablando, esto ocurrió la madrugada del 2 de junio. Para el lunes o el mismo domingo apareció una nota donde la fiscal dice que no ve ningún delito electoral, así, es decir, sin hacer una investigación, sin mirar bien de qué se trata, ella dice, no veo ningún delito electoral. Yo entierro o sepulto a mi hija el día 4 de junio, el día 5 de junio estoy en la fiscalía para hablar con toda la gente que tiene que ver en el caso, es decir, la gente que intervino en Juchitán, los ministerios públicos, el fiscal, y ya estaba en la mesa la fiscal especializada en delitos electorales, quien dice que sí se va a abrir la carpeta, reconoce que si hay un delito, si hay un probable delito electoral y sí va a abrir la carpeta. Entonces ahí ya tengo yo dos escenarios de dos carpetas de investigación, una por el crimen y otra por un probable delito electoral. Y estando ahí, yo pido que se abra una nueva carpeta de investigación por el caso de mi hija, porque personal, un directivo de la Secretaría de Asuntos Indígenas de apellido Charis, lo cual les va a sonar muy conocido a ustedes. Ese funcionario de la Secretaría de Asuntos Indígenas tenía un cargo de director en ese momento. Va al hotel a las 8 de la mañana. Los hechos ocurrieron a las 2:27 y a las 8 de la mañana él está en el hotel donde se hospedaba mi hija y dice, vengo a recoger las cosas de María del Sol porque es mi amiga y además ella ha sufrido un accidente. El personal del hotel lo acompaña a la habitación, él deposita las cosas, el equipo fotográfico, su ropa, sus enseres personales, los mete a la maleta y cuando iba saliendo la encargada del hotel le pide por favor una identificación. Por eso sabemos quién es exactamente, le toman foto a la credencial del lector y yo pido que por favor recuperen la cámara fotográfica, la cámara de video que a nosotras como familia nos costó muchísimo comprar. Cooperó su abuela, cooperé yo, cooperó la misma María del Sol, porque no era una cámara cualquiera, era una cámara profesional de video. Y también se llevan su computadora Mac, de esas pequeñas portátiles, donde ella hacía lo que era la edición fotográfica y de video. Ese equipo desapareció entonces a las 8 de la mañana, volvió este señor de apellido Charis al hotel como a las 10 de la mañana y dijo, vengo a devolver las cosas de María del Sol para no meterme en problemas o porque ya me metí en problemas. El personal del hotel se percata que falta el equipo de video, la computadora y la cámara. Y él dice, no, así me lo lleve y se sale del hotel.
quiero decirte que ese señor estuvo trabajando en la Secretaría de Asuntos Indígenas hasta diciembre de 2018, es decir, 6 meses después, y nunca la fiscalía lo llamó para preguntarle qué hizo con el equipo, absolutamente nada, nunca, ni para hacerle una entrevista, jamás. Entonces estamos hablando de que la entonces fiscal especializada, la todavía fiscal especializada en delito electoral, erróneamente coloca el delito este de robo dentro de la carpeta de delitos electorales y lo saca de esa carpeta hasta muchos meses después. Entonces yo decía, todo empieza como a caminar. Yo trabajo por horas enteras con ambas fiscalías para aportar pruebas, para aportar dichos, para decir por dónde pueden investigar, para decirle lo que la gente me estaba diciendo a mí, gente de Juchitán me estaba diciendo a mí que debía de buscarse. Y yo se los comunicaba inmediatamente al fiscal. Sin embargo, detienen al primer sospechoso, que es Geu, a quien se le acusa de haber participado portando, recuerdan ustedes que es el que sale 5 minutos antes, es el que se supone es acusado de ser uno de las personas que acciona el arma, la R-15, dicen algunos, y otros lo acusan de que estuvo en el lugar del crimen, que nunca se fue. Yo veo los avances, tiene que intervenir la entonces Procuraduría General de la República, quien hace el peritaje de balística. Hay una serie de errores desde el principio. Ustedes recordarán que a los 30 minutos de sucedidos los hechos, a menos de 30 minutos de sucedidos los hechos, la familia Terán va y recoge los cuerpos tanto de Adelfo como de Pamela y se lleva además el vehículo, mueven la escena del crimen, alteran el escenario, no hay quien resguarde pruebas. Estaban, a pesar de que ahí había unos 30 policías, si ustedes buscan las fotografías de ese momento, me parece que en el periódico Noticias es donde salen. Yo realmente he visto muy poco los periódicos de esos días, pero en ese momento hay una imagen que repiten un año después y ahí se ven más o menos 30 policías resguardando la escena del crimen, pero pues cuando llegan los Terán se hacen a un lado y dejan que alteren toda la escena del crimen. Todo eso se tiene que prácticamente que rehacer vía computadora, vía los escasos dichos, los escasos testimonios. La gente se resguarda, no quiere decir absolutamente nada. Hay gente que vio lo que sucedió, pero nadie quiere decir quién fue, ni cómo, ni cómo es que sucedieron o en cómo se encontraron ellas con estas personas. Después de que a mí me parece inverosímil, por ejemplo, yo voy entendiendo, yo no sé de leyes, me lo han ido explicando las abogadas. La primera es una audiencia hay una audiencia donde se va a vincular al imputado, ¿no? En esa audiencia, el juez no tendría que haber aceptado las pruebas. Te digo, yo recuerdo muy bien todo lo que había construido la fiscalía, los testigos, los poquitos testigos, ahí se me olvidó el nombre, hay un estudio que hacen vía tu teléfono celular para saber en dónde estás tú en el momento de los hechos. Eso se investiga en el caso de GU y es lo que determina que GU jamás se va de la escena del crimen, que GU permanece en la escena del crimen. Y hay un policía al que GU acude después de los hechos en la presidencia municipal y le dice, acaban de asesinar a Pamela Terán y a otras personas en tal lugar. El policía no lo logra reconocer nunca. Bueno, todas estas pruebas se llevan a la audiencia, esta audiencia o las estaba preparando la fiscalía, y lo más curioso es que
este imputado llega con todas las pruebas al revés para contradecir lo que estaba presentando la fiscalía. Es decir, lleva sus propios testigos para echar abajo a los testigos que presentaba la fiscalía, lleva su propio, se me olvidó, te digo, este estudio de la telefonía, no me acuerdo cómo se llama, lleva su propio estudio y lleva hasta el policía, pues. Es así como que donde no debía de presentar. Entonces, mi primera duda es cómo este imputado sabe que van a presentar estas pruebas en su contra. Esa es una primera duda que a mí me queda clara cuando sucede la audiencia. Y la otra cosa, bueno, en la audiencia él nunca es vinculado, el juez considera que las pruebas de la fiscalía no son suficientes y no lo vincula a proceso. El otro caso es que la misma fiscalía, después de que no vinculan, el Ministerio Público me dice, fíjese que le tenemos una noticia. Resulta que ayer estuvo en Ciudad Judicial. Ustedes saben que la Fiscalía y el Tribunal de Justicia están en el mismo edificio, la misma Ciudad Judicial. Entonces, dice, ayer por la tarde, o sea, un día antes de la audiencia, donde traen a GU hasta Oaxaca, porque no hay condiciones, porque el pueblo se levantó prácticamente en la ventosa y tuvo que intervenir hasta, me parece, gente del ejército para que pudieran custodiar y pudieran sacar al inculpado de Juchitán. El asunto es que me dicen, ayer en la tarde estuvo aquí en Ciudad Judicial el papá de los Montero López, es decir, Porfirio Montero López, un empresario y un pastor evangélico con mucha fuerza en materia de religiosa allá en la región del Istmo, y además un señor político, o sea, tiene todo, es político, es líder religioso y es empresario eólico. Además de que también defiende a los campesinos, es como una contrariedad lo que sucede ahí con estas personas. Estuvo aquí y se entrevistaron con el entonces titular del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, que era Raúl Bolaños Cacho. A mí no me consta, es un dicho de un agente de la Fiscalía, pero también me siembra a mí mucha inquietud porque al día siguiente, cuando se lleva la audiencia, que empezó a eso de las 7 de la mañana y terminó a las 3 de la mañana del día siguiente, pues lo que se encuentra es que no vinculan a proceso a este muchacho y entonces nos volvemos a quedar sin nada. Yo entonces es cuando rehago los primeros reclamos a la Fiscalía por la forma en que tan fácilmente les tumbaron el caso donde habían estado trabajando junio, julio y septiembre, junio, julio, agosto y la mitad de septiembre, ¿no? Más de 90 días habían estado trabajando, 100 días quizás, sobre el asunto y en un tris, en unas cuantas horas, el juez les tumbó el caso. Después, la carpeta por delito electoral, yo sigo insistiendo y llega un momento en que ya no me permite seguir siendo parte de la carpeta electoral ni ver lo que sucede. Yo nunca me entero cómo integraron la carpeta. Yo solamente les quiero decir que en este mismo lugar donde yo estoy ahora, estuvimos trabajando. En mi casa siempre había 4, 5 personas de la Fiscalía Electoral, entre ministerios públicos, peritos y demás, trabajando día y noche durante más de 30 días en esta casa, desde las 10 de la mañana y a veces hasta entrada a la madrugada, aportando pruebas, viendo cómo íbamos a sostener esta situación de que María del Sol sí estuvo en Juchitán y sí había sido comisionada por por Francisco Montero López. Había muchísimas pruebas, todas las entregamos a la gente de la Fiscalía, porque aunque gran parte se fue en su laptop, esta máquina desde la cual yo estoy transmitiendo ahora, la compartíamos María del Sol y yo para muchas cosas. Como es una máquina más grande, guardaba aquí muchas cosas y aquí encontré mucho de lo que aportamos como pruebas
como pruebas para demostrar que ella estuvo en Juchitán, comisionada por los Montero López y que estaba colaborando en la campaña. Yo ya no tengo acceso, ya no sé más, no me permiten ver la carpeta, yo insisto de una y otra manera y simplemente me dejan fuera de esa posibilidad. Me dicen que la agraviada en este caso sería la sociedad oaxaqueña y no la madre de la víctima de este delito, porque hay una víctima, yo digo, directa de un delito electoral. Y bueno, yo no vuelvo a saber mucho de la fiscalía, no avanzan, lo único que sé es que no avanzan, tengo suficiente manera de estar sabiendo qué sucede con los expedientes, no avanzan, no avanzan. Yo dejo de ver al fiscal, la última vez que yo vi al fiscal fue a finales de octubre de 2018 y me volví a encontrar con él sentado en una mesa para trabajar en febrero de 2020. O sea, todo ese tiempo transcurre y en cambio lo que recibo del fiscal son una serie de agresiones, cosas que ponen en duda mi persona. Él insiste en que yo estoy trastornada, lo dice en corto a grupos de personas que finalmente vienen y me lo dicen a mí, prácticamente que yo he perdido la razón, que estoy mal asesorada jurídicamente y que bueno, ahora estoy peor asesorada jurídicamente porque me acompañan las compañeras de consorcio. ¿Quién es el fiscal? El fiscal es Rubén Vasconcelos Méndez, él es el fiscal de Oaxaca. Quiero decirte que hasta febrero es que ya me entero. Bueno, en agosto de 2019 me entero que en julio de ese año, de 2019, finalmente se había vinculado a proceso la carpeta de investigación por robo. Es decir, un año, 2 meses después de los hechos, cuando tuvieron al sujeto enfrente de ellos, trabajando a una distancia en una oficina de gobierno durante 6 meses, y nunca lo llamaron a entrevistarlo, pues menos lo iban a encontrar después, ¿no? Esta es la hora, se le ha citado 2 veces a declarar, él no se ha presentado a declarar y no ha sucedido absolutamente nada con ese asunto del robo. Es un robo, aparentemente se considerará común y en algún momento ese proceso podría perderse. La carpeta de investigación por probable delito electoral, y eso a fuerza de que yo estoy fregando cada momento, se vinculó a proceso en diciembre del año pasado, en diciembre de 2019, es decir, hace un año, y no hay absolutamente nada de avance hasta que yo pueda tener conocimiento, porque acuérdense que me sacaron de esa carpeta, pero yo sé que no hay ningún avance. Después de la detención de GU en la carpeta criminal, al año del asesinato de María del Sol, detuvieron al fotógrafo que estuvo detrás de ellas y que desapareció misteriosamente por casi todo el año, todo ese año. Este muchacho sigue en prisión. Cuando en febrero nos llaman para las audiencias intermedias, es que nosotros volvemos a encontrarnos con el fiscal para que nos diera cuenta de cuáles eran las cosas que iba a plantearle en contra de este muchacho, y para nuestra sorpresa es que eran exactamente las mismas que en el caso de GU. Es decir, si no vincularon a uno por las mismas cosas, ¿cómo van a vincular a este segundo? O ¿cómo van a sentenciar a este segundo? Pero que sí vincularon por las mismas cosas. Quizás el agravante de este muchacho es que va a una distancia de menos de 1 metro de las víctimas y con armas de altísimo poder, y él sale totalmente ileso, ¿no? Eso es muy sospechoso también. El caso es que ya vamos a tener la audiencia el próximo finalmente, y eso después yo creo que sí movió un poco las cosas, mi presencia en la mañanera. Vamos a tener finalmente la audiencia intermedia el día 14, pero tenemos la sospecha de que por las pruebas que está presentando
la defensa de este muchacho que ha sido vinculado, tenemos la sospecha de que salga libre. No le da a la fiscalía absolutamente nada para mantenerlo en prisión. Y yo digo, este muchacho, José Eduardo como Geu, son los dos eslabones más débiles de esta cadena de impunidad. Y no es que no sean culpables, no lo sé, pero yo digo que son los más débiles porque detrás de ellos debe haber autores intelectuales de las personas que mandaron a asesinar a Pamela Terán. Y si esta es la línea de investigación, la de estos dos muchachos, la única y el único pedacito que ha investigado la fiscalía a 30 meses del asesinato de mi hija, quiero decirte que vamos directamente a los Montero López y no a ninguna otra parte. Pero bueno, ya veremos lo que sucede más adelante. Esta es la situación hasta ahorita. Gracias, Soledad. Bueno, yo quiero decir algo. Soledad nos acaba de relatar una historia y me llama mucho la atención la postura del fiscal. Lo que decía el fiscal de Soledad. Soledad no es cualquier, la presentaba yo al inicio como compañera periodista, pero ella no es cualquier periodista. Ella, bueno, para que se dimensione de quién estaba hablando el fiscal, Soledad es una periodista reconocida en el país. Incluso ahora es integrante del comité que otorga el Premio Nacional de Periodismo. Ella tiene una carrera que ha sido reconocida por unos y otros, ¿sí? Esos dichos del fiscal, pues yo quiero creer que esconden algo detrás, ¿sí? Pareciera ser un sistema en el que todo engrana para que se oculten las cosas, para que se pierdan pruebas, para que haya impunidad, ¿sí? Eso incluso la llevó a estar a Soledad con el presidente López Obrador, denunciando el caso. ¿Tú cómo ves, Víctor? Sí, este es un caso más de los que se dan en Oaxaca, se dan a nivel nacional, de negación del derecho de acceso a la justicia. ¿Sí? No se está realizando el proceso pues, de acuerdo a las reglas establecidas en el sistema penal mexicano. Y es una muestra más de que en este caso se está violentando pues un derecho, ¿sí? Que se tiene para poder acceder a la justicia por motivos político-electorales, ¿sí? Es un caso que no puede quedar en impunidad, ¿sí? A nosotros que conocimos desde niña a María del Sol, pues cada día nos llena de indignación. La indignación va en aumento porque desde las esferas estatales, ¿sí? No se ha podido realmente investigar como lo amerita el caso, ¿sí? Es un caso de índole político, ¿sí? Y la fiscalía no está a la altura de estos casos. Una pregunta para Soledad sobre cuál fue la respuesta de la Secretaría de Gobernación después de que estuviste presentando el caso ante el presidente de la República. Sí, la secretaria de Gobernación no daba crédito porque yo le explicaba estas 3 carpetas y otras carpetas que están en otras áreas y no daba crédito y decía, no, es que no puede ser, decía, no puede, o sea, como yo acabo de estar con el fiscal, dice, y me dijo que estaba abatiendo la impunidad. Entonces yo me reí así como me estoy riendo ahorita y dice, pero de todos modos, vamos a pedir información, vamos a investigar, vamos a ver qué se hace. Yo creo que hay
una cierta disposición. Yo espero que la puerta no se cierre pronto como se cerró en Oaxaca. Yo creo que en Oaxaca lo que sucedió fue ya ni le muevan. Esto tiene implicaciones de otro tipo, ¿no? Precisamente es que se deja de investigar. Estábamos en gobernación y ahí en esa mesa de trabajo estuvo todo el tiempo la titular de la CONAVIM, esta comisionada que, que, que lo que nos dice es que eh, no era el primer caso que ella enfrenta con el fiscal de Oaxaca, que ha tenido que pelearse, dice, con uñas y dientes con el fiscal de Oaxaca, porque luego no les quiere soltar los datos, la información y este tipo de cosas. Así son estos, estos escenarios en Oaxaca. Y bueno, hemos establecido un diálogo y yo creo, espero de verdad que tengamos pronto la posibilidad de, de, de demostrar que lo que estamos diciendo es cierto. Yo les quiero comentar que nosotras hemos solicitado una y otra vez que el caso sea investigado no en Oaxaca. En Oaxaca no va a avanzar nunca por todos los intereses políticos que pudiera haber, por los intereses de los que ustedes quieran. Hay muchas líneas de investigación en el caso del triple asesinato. Claro, hay muchas líneas y les digo, solo han investigado un pequeño tramo de esto. Entonces queremos que sea la Fiscalía General de la República quien atraiga el caso, por un lado, y seguimos insistiendo en eso. Si no, vamos a tomar otras medidas, como medidas de la investigación desde particulares pero mandatadas por la Secretaría de Gobernación, ¿me entienden? No es que yo vaya a pagar a los particulares porque no me las admitirían nunca, sino que son peritajes externos los que se van a tener que hacer sobre este caso. Se tiene que hacer una doble tarea porque la Fiscalía simplemente no hizo su trabajo cuando debió de haberla hecha, ¿no? Cuando debió de haber hecho este trabajo de investigar. Todo está como al garete. Y yo creo, te digo, Víctor, espero que avance y que no se cierre la puerta como se nos cerró ya en el primer momento que tuvimos en la Fiscalía General de Oaxaca, ¿no? Ojalá que no, ojalá que se avance. Quiero decirte que después de que yo hablé poco más de 2 horas con la secretaria de Gobernación y la titular de CONAVIM, Olga Sánchez Cordero y Fabiola Alanís, durante este tiempo ellas escucharon y se indignaban ante, o al menos eso mostraban ante este hecho. Después de mí entraron otras madres de otros estados como Chiapas, Estado de México, Puebla y de la Ciudad de México, que hablaron sobre cómo les está yendo a ellas en esta lucha por la justicia para sus hijas. Y la secretaria de Gobernación al final se volteó y le dijo a la comisionada Alanís, tenemos que este gobierno tiene que mostrar, lo dijo delante de nosotras, este gobierno tiene que mostrar que realmente está comprometido con la violencia contra las mujeres. Y la única forma en que puede demostrar su compromiso es resolviendo o ayudando a que se resuelvan estos casos, dijo, estos que están aquí y muchos otros que vamos a tener en adelante. Yo creo, como mujer que soy, que las mujeres cuando empeñamos nuestra palabra lo hacemos desde otra mirada distinta. Y aunque es una mujer que esté en la política, una ministra en retiro, yo realmente espero que su palabra sea dicha desde donde tiene que ser dicha, desde el compromiso para con las mujeres y no con la demagogia que luego actúan muchos funcionarios públicos.
Yo espero que eso realmente suceda. En el ámbito Adelante, del Víctor, adelante. internacional, ¿cuáles han sido las puertas, las rutas que has tocado para poder dimensionar este caso? Ya que en México realmente, a pesar de la difusión que se le ha dado, las instancias como la Fiscalía no están haciendo su trabajo. Bueno, yo he estado a nivel nacional, no había tocado tantas puertas. Sí hice, después del año, hice una solicitud a la Fiscalía General de la República para que atrajera el caso, la primera solicitud que hicimos. La sorpresa fue que la hicimos de manera formal, por escrito, como una necedad realmente de mi parte, porque ya antes habíamos tenido una reunión con 2 personas de la Fiscalía General de la República. Nosotros habíamos pedido la reunión con el fiscal general Gers Manero, pero nunca nos recibió. Nos pusieron para que nos atendiera 2, el fiscal especial para casos de periodistas y una fiscal de derechos humanos que había ahí. Se llama Irene, algo así. Herrerías. Irene Herrerías. Y nos sorprendió, bueno, yo quiero decirte que ese día yo salí a hacer el berrinche más grande de mi vida afuera. Yo lloré como no tienes idea, porque fue decepcionante realmente la actitud de esta señora. El otro funcionario casi no habló, solamente decía, ajá, sí, es cierto. Lo primero que nos dijo esta señora fue, yo conozco a Rubén Vasconcelos, es un buen hombre, es un buen profesional, es mi amigo. Eso fue lo primero que nos dijo. Imagínate, pues nosotros dijimos, seguramente sí, es un buen hombre, pero está haciendo malas cosas, ¿no? Esa vez estaba yo acompañada de Sara Lovera y de una de mis asesoras jurídicas, Bárbara García Chávez, y bueno, finalmente dijo, no vamos a traer el caso. Ella toma desde ese momento la decisión, no vamos a traer el caso. María del Sol no estaba en su calidad de periodista o fotoperiodista, estaba como funcionaria, y empieza ella a dictar desde ahí lo que se iba a hacer. A mí me quedó claro que se había comunicado con Rubén Vasconcelos, me quedó claro, y que Rubén Vasconcelos le había dicho más de la información necesaria o le había dado sus puntos de vista, ¿no? Y bueno, a mí me pareció terrible y volví al año para entregarles oficialmente mi petición, que me rechaza una petición hecha para Gers Manero, va dirigida a Gers Manero, y cuando y que tú esperas que el funcionario te la responda. Nunca nos la respondió Gers Manero. Quien nos responde es el delegado de la Fiscalía en Oaxaca, de la Fiscalía General de la República en Oaxaca. Y bueno, por supuesto que rechazan la atracción del caso, a pesar de que nosotras decimos, es una fotoperiodista, se utilizaron armas de alto poder, es probable que exista ahí un asunto de narcotráfico, y todas las razones que tú quieras les pusimos sobre la mesa, y ellos simplemente dijeron, no es por aquí. Nos cerraron la puerta antes de todo, ¿no? Antes de cualquier cosa, y fue esta señora Herrerías a quien yo lamento mucho que siga estando en la fiscalía, porque ella toma decisiones antes de analizar los casos. Ella tomó una decisión en el caso concreto de María del Sol desde su convicción de ser la amiga del fiscal de Oaxaca. Sol, yo quería abundar un poquito más en esto que decías. ¿Quiénes son los Montero? ¿Quién es realmente el fiscal? Los personajes. Bueno, quiero decirte que cuando entró como fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, en Oaxaca, la opinión de la gente de Oaxaca, de todos los sectores, era muy favorable.
muy favorable. Cuando sucedió el asesinato de María del Sol, yo me encontraba en Tuxtla Gutiérrez y yo me empiezo a comunicar, o él más bien me llama. Él es una de las personas que me llama cuando yo ya reconozco y digo, sí, es mi hija. Una de las personas que me llama es él y me dice, oiga, ¿qué hago? Yo quiero decirle que me están llamando compañeros suyos. Nunca supe que compañeros. A mí me agarró en ese momento, en ese día tan trágico para mí, tan terrible, que que no puedo, que apenas si podía a articular cosas, hacer cosas, poner en orden lo que tenía que hacer en la inmediatez. Entonces le dije, ¿y qué le están diciendo? Pues que no hay autopsia, pero yo le quiero decir que sí tiene que haber autopsia. Le dije, es que yo no he autorizado a nadie, pero a nadie para que diga que no hay autopsia, ¿no? Sí, por supuesto que se le tiene que hacer la autopsia a mi hija, le dije, porque yo ya sabía que si no había autopsia, pues no iba a haber algunas pruebas que después eran necesarias. Lo que no sabía, incluso cuando me empiezan a hablar mis hermanas para ver qué tipo de servicios se iba a contratar, eh, yo les dije, pues la vamos a incinerar. Y entonces alguien me escuchó y me dijo, no puedes incinerar a María del Sol, se tiene que enterrar. Y yo le pregunto, fue cuando yo le llamo, y me dice, no, no la pueden incinerar, tiene que enterrarla porque después yo le voy, como yo le voy a entregar a los asesinos, así me decía cada ratito, yo le voy a entregar a los asesinos y después no hay cuerpo, y entonces no puedo yo meterlos a la cárcel. Entonces tuvimos que enterrar a María del Sol. Todo el día, te digo, estuve hablando con él, se portó muy amable, todo el tiempo muy amable, pero pues desafortunadamente supongo yo que si tenía buenas intenciones, mi teoría es que alguien después le dijo, pues ya ni le busques, ya ni le nada, porque esto no va a pintar bien para el PRI, para el gobierno, ¿no? Y Sol, estoy equivocado. Vasconcelos es quien fue procurador, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. no, Una- no del Estado, él estuvo en la Fiscalía, ¿verdad, Víctor? En Sí, víctimas, él estuvo en la Comisión de Víctimas. sí, él tuvo, ha tenido o tiene una carrera en el tema de atención a víctimas, de atención a la niñez, sí, entonces por eso es que en la Ciudad de México tiene muchos vínculos porque estuvo en el ámbito federal en tema de derechos humanos. Sí, así es. o sea, es una persona que conoce del tema, Así es. o sea, sabe cómo preservar los derechos de las personas víctimas, ¿no? Así es, así es. Y Eh, bueno, luego te cuento aquí hay tres escenarios, ¿no? Este es el del fiscal, tenemos el de los Montero López. Porfirio Montero López es un líder religioso, es un pastor evangélico muy, muy, muy reconocido en la región del Istmo. Tiene además, fue diputado federal en los tiempos de José Murat, eh, el papá del actual gobernador, y, y bueno, él llegó hasta ahí nada más, y ahora veía la posibilidad de que sus hijos estuvieran también en el poder político, uno como secretario de Asuntos Indígenas y el otro como presidente municipal de Juchitán de Zaragoza. Hay estudios y reportajes y cosas muy, muy del pasado. En la época de la COSEI, Porfirio Montero junto con Altamirano Charis fueron, o Charis que era, no o sea, son tres generaciones de Charis. El intermedio había el rojo Altamirano, ¿no? El famoso rojo Altamirano, que es papá de quien se lleva las cosas de Sol. Este Rojo Altamirano y este Montero forman parte de lo que serían las guardias blancas de las personas del PRI que asesinan a algunos coseístas durante aquellos años de refriegas en Juchitán. Esa es la historia de atrás.
Dicen que era un bebedor irredento y que la religión lo rescata hasta llegar a ser un poderosísimo pastor evangélico. Como amigo de José Murat sabe hace 20 y tantos años que vienen las eólicas y hay un estudio hecho por una investigadora que se me fue el nombre en este momento, que dice que este Porfirio Montero es quien viene al istmo con maletas, así lo describen, maletas cargadas de dinero para comprar las tierras, sobre todo en la Ventosa, para la instalación de las eólicas. Es decir, compran tierras que después van a rentar a las empresas eólicas. Es un prestanombre de José Murat. Vuelven a reaparecer en escena ahora con Alejandro Murat. Alejandro Murat, quien pone, reitero, a Francisco Montero en la Secretaría de Asuntos Indígenas, pero digo, pone Alejandro Murat porque quien realmente lo pone es José Murat. Cuando Francisco Javier Montero necesita más recurso para la Secretaría, y eso lo supe por la propia María del Sol, le pide a María del Sol que haga un video sobre un proyecto que están haciendo. María del Sol elabora el proyecto y lo que sucede después es que se va a presentar ese video no al gobernador de Oaxaca, sino a José Murat, no a Alejandro Murat, sino a José Murat. Eso nos deja claro entonces que quien sigue gobernando detrás de bambalinas se llama José Murat en Oaxaca, ¿no? Y no su hijo Alejandro Murat. Entonces hay una serie de componendas ahí entre los Montero y los Murat que, bueno, dificultan la investigación. Por eso yo digo, esto tiene al menos las personas que toma como los primeros indiciados la fiscalía, si se sigue esa línea, pues vamos a ir directamente hasta los Montero López, ¿no? Y el poder y la ambición de poder política, económica y religiosa que tienen ellos. Imagínate los tres poderes juntos, ¿no? Una consulta, Sol. El, ¿Cuál es el papel que en ese momento desempeñaba Pamela Terán en la campaña? Porque esto nos ayudaría a redondear la Sí, historia. claro, es muy, muy importante. Pamela Terán había sido candidata a independiente a la presidencia municipal de Juchitán en 2016. ¿Se acordarán ustedes que fue una de esas primeras candidatas independientes en el que era el proceso donde se inauguraba esa figura? Pamela Terán no gana y entonces le alcanzan los votos para ser regidora. Ahí se crea para Pamela la regiduría de recursos renovables, me parece que se llamaba, que era en realidad el manejo de las eólicas. Luego, el actual, este Ageo Montero López, quien también era regidor plurinominal en el municipio de Juchitán, había sido el suplente de Sami Gurrión, se llama, Sí, efectivamente. Gurrián. el candidato en 2016 que pierde frente a Gloria Sánchez López. Quien gana en esa ocasión es el PRD-PT y no me acuerdo qué otro partido iba con ello. Entonces, pierde el PRI, pierde Pamela, pero les dan los votos para ser regidores. Ahí se conocen Pamela y Ageo Montero, quienes finalmente entablan en el transcurso de este proceso una relación sentimental. Es decir, este señor, de estos que se van y van a las iglesias estas y le dicen a la gente que se tienen que redimir, a pesar de que es un hombre casado, pues tiene una pareja sentimental, una relación extramarital, ¿no? Como le llaman luego. Esta es una línea de investigación que tampoco ha seguido la fiscalía. Después cuando viene el proceso electoral, y esto yo lo sé por gente muy cercana a Pamela Terán, cuando viene el proceso, se acerca el proceso electoral, Pamela Terán habla sobre su intención de
ser candidata nuevamente independiente. Imagínate todo lo que ella había acumulado. Lo extraño de Pamela Terán es que me refiero a todo lo que había acumulado al capital político que ya tenía como regidora y como lo que había hecho en su campaña. A diferencia de Pamela Terán, tenía pues acceso a esta relación con las eólicas, porque ella era la regidora de asuntos eólicos, al grado tal que consigue que las eólicas le den un dinero, una enorme cantidad de dinero, y todo esto lo digo porque está en las declaraciones de las personas, de las pocas declaraciones, las pocas entrevistas que hizo la Fiscalía, pero después no siguió los hilos de investigación que salían por todos lados en las entrevistas que hacía. Hay un acuerdo que logra Pamela Terán con las eólicas para que le dieran un dinero, que no era cualquier dinero, era bastante dinero. Ahorita no me acuerdo qué cantidad era. Y ya cuando están las eólicas a punto de entregárselas a Pamela Terán, interviene la presidenta municipal. Dice, momento, ¿por qué le van a dar este dinero de manera directa a Pamela Terán? Ese dinero tiene que ingresar a la tesorería del municipio, ¿no? Y entonces ahí hay una ruptura de la relación entre la presidenta y la regidora. Ingresa el dinero, Pamela, incluso la gente que declara dice que ese dinero Pamela lo quería para resarcir un poco el daño que las eólicas estaban provocando entre las personas que habían dejado de producir por la instalación de estas eólicas. No sé si sea cierto, no sé si sea verdad, pero Pamela sí tenía una enorme presencia en Juchitán, tenía muchísimos seguidores. El caso es que cuando ella dice o ve o propone o plantea la intención de volver a ser candidata independiente ahora en el proceso electoral de 2018, es cooptada inmediatamente por Ageo Montero López, quien sabe que si va solo y sin Pamela va a perder. Y lo que quieren es recuperar Juchitán. Dicen que ya nos toca recuperar Juchitán después de todos estos años de gobiernos de la izquierda, nos toca recuperar Juchitán. Y de acuerdo con un dicho de una persona muy cercana a Pamela, le dicen a cambio que van a procurar que su papá quede en libertad. Su papá había sido detenido apenas en 2017, me parece, en marzo de 2017, había sido detenido y estaba preso en alguna cárcel de Oaxaca. Luego les cuento la anécdota de la cárcel de Oaxaca. Y entonces ella accede a irse con el PRI cuando a ser la segunda de la planilla electoral del PRI, con tal de, y no ser la presidenta, con tal de que excarcelen a su papá. Esto es un dicho de una persona muy cercana a Pamela. Eso es lo que por eso ella accede a estar en esa planilla. En fin, el caso es que las cosas no se dan. Pamela, entonces, cuando Pamela decide irse con el PRI, lo que ocasiona es una enorme molestia entre muchas personas cercanas a ella. Mucha gente incluso la deja de seguir, pero ella le sigue aportando mucha gente a la campaña de Ageo Montero, gente que finalmente tras el asesinato de Pamela se va con otros candidatos y Ageo Montero no alcanza el objetivo de ganar. O sea, ella era una mujer con mucho carisma, mucho carisma, además de tener una influencia política importante y además de ser hija de un señor que había sido, pues, un delincuente muy importante en la región durante mucho tiempo y al que finalmente el mismo
este señor Vasconcelos Beltrán había logrado detener, me parece que en Puebla, y lo tenían encarcelado, según Vasconcelos Beltrán, en el penal de Miahuatlán. Y digo, según Vasconcelos Beltrán, porque en los primeros días en que suceden los hechos, yo recibo vía Messenger mensajes de dos personas cercanas a este señor Juan Terán, el papá de Pamela Terán, pidiéndome que yo vaya a visitarlo al penal porque tenía cosas que decirme. Yo, por supuesto, yo ya había recibido para entonces, esto fue en los primeros 5 o 6 días de los hechos, yo ya había recibido para entonces una amenaza de muerte vía Facebook, donde decían que si yo no me callaba, que me iban a matar a otra de mis hijas, porque era una perra y demás, ¿no? En fin, yo no acepto ir a ver a este señor y me entrevisto a los pocos días, en esos días que yo veía mucho al fiscal, casi diario, me entrevisto con él y le digo lo que estaba sucediendo. Y entonces el fiscal me dice, no vayas a ir con él, no, por favor no vayas. Él está detenido en... Ya sabemos, estamos en la casa. Él está detenido en el penal de Miahuatlán. Entonces yo le dije, no es cierto, no está detenido en el penal de Miahuatlán. No está detenido en el penal de Miahuatlán, está en el penal de Tehuantepec, a donde me está citando. Y él se le descompone la cara al fiscal, porque el penal de Tehuantepec yo creo que es de esos que se abren con una patada en la puerta, ¿no? Entonces, por eso también existía la versión de que una de las personas que va a recoger el cadáver de Pamela es precisamente Juan Terán. Hay versiones de familiares de ellos que dicen, y todo esto yo lo sé, esto no está en la carpeta, a mí me lo dijo la gente, que dicen que quien grita, mataron era una niña, me voy a vengar, etcétera, no es una mujer, es Juan Terán. Quienes conocen su voz de Juan Terán dicen que es Juan Terán y no la tía que luego decían que era. O sea, a mí me quedaba claro que era muy probable que Juan Terán esa noche hubiera salido para levantar el cadáver de su hija. Y teniendo el antecedente de que Juan Terán no es de los que se escapa de la cárcel, porque ya hay una historia antes, cuando él era más joven y lo detienen por robar un banco junto con su hermano, ellos estando en el penal, en uno de los penales del Istmo, detienen a un joven y un joven hijo de un capo de la región. Imagínense, llegan a ese penal, entran, abren por todos lados y los presos lo que hacen es huir, ¿no? Y el hermano de Juan Terán dice, yo me escapo. Y Juan le dice, espérate, no te vayas, quédate. Ya nos falta poco para cumplir la condena. Y Juan le dice, el hermano dice, no, yo ya me voy. Y Juan se queda. Y efectivamente Juan cumple su condena y se va. Digo, sale libre después, pero el hermano siguió siendo un prófugo toda la vida, ¿no? Entonces, por eso yo digo, es muy probable que haya salido y entrado de nuevo al penal. Pero no lo sé, ¿no? Esas son conjeturas que yo hago como periodista, solamente. Bueno, esa... Mamá de María del Sol. Sí. Esas historias, me retratan muy bien esa parte de Oaxaca, muy dura, pero a la vez mágica, ¿no? Yo que viví ahí, ese estado marca la vida de las personas. Bueno, me voy a permitir aquí hacer un comentario muy personal. Oaxaca es el lugar donde uno puede ser feliz. Es un lugar para eso, entonces es una lástima que ocurran estas cosas, ¿no? Pero bueno, pues yo lo que te propongo, Sol, es seguir contando cómo va el caso. Yo creo que no hay que soltarlo.
Igual a Víctor, que también le agradezco mucho que esté aquí, porque de veras que estos asuntos hay que insistir en ellos, ¿no? Y las puertas aquí solo están abiertas para lo que quieras. Si quieres escribir algo, yo quiero comprometerte a que volvamos a hacer el programa para que veamos qué es lo que pasa en estas semanas que sigue. La próxima semana, ¿no? Dices que va a ocurrir algo Sí. importante. Entonces, nada más que tú nos digas y volvemos a estar aquí para que nos cuentes qué pasó ese día, cómo van las cosas. ¿Cómo ves? Perdón. Sí, yo encantada, de verdad. Para mí es muy importante que se haga público lo que sucede, ¿no? Que se haga público, que la gente sepa cómo es estos estos entretelones de la justicia que, bueno, se vuelven verdaderos lodazales y pantanos difíciles de atravesar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Algo más, Víctor, que nos quieras contar o Pues comentar? agradecerle a Sol su disponibilidad para comentarnos esta historia personal, pero que a la vez es el reflejo de lo que está pasando en el país, ¿sí? Muchas familias, miles de familias, el país entero está lleno de esos casos y desafortunadamente como sociedad, como país, como pueblo, estamos perdiendo la sensibilidad y no estamos haciendo prácticamente nada como colectividad para realmente manifestar nuestra inconformidad por ese tipo de hechos deslenables que existen y que para los políticos es algo que buscan esconder, ¿sí? Que buscan taparlo para que no se demuestre que en verdad el Estado de Derecho está perdido en el país. Soledad, muchas gracias. Agustín, gracias. Perdón, Soledad. Ya por último, se me pasaba algo importante. Bueno, a mí me interesaría nada más por último saber qué impresión tienes al haber llevado tu caso ya con el gobierno federal, si confías en que se pueda hacer algo y que me parece que algo bien importante es tu seguridad por esas advertencias que ya has recibido, si tú crees que puede haber ahí una puerta para que se solucione el caso y que puedas estar segura. Bueno, yo creo que, te digo, las acabamos de abrir, estamos en mesas de trabajo, ya hemos tenido, vamos por la cuarta mesa de trabajo, o sea, sí hay disposición. Yo les he planteado, ya ellas ya revisaron el expediente, nos han planteado las opciones que puede para reiterar este planteamiento que hemos hecho de que se ha traído el caso por la Fiscalía General de la República. Y por otro lado, yo insistí en que de la misma forma en que se lleva el caso criminal o se pretende llevar el caso criminal por la vía de la federación, a nivel federal, también se lleve acá la investigación por el delito o probable delito electoral. Esas dos cosas. Y bueno, todavía nos dicen que sí a todo, que lo van a buscar, que lo van a procurar. Y bueno, ya yo insisto, ojalá que la puerta no se cierre tan pronto, ¿no? Hemos visto casos de otras personas en otros estados donde sí ha dado resultado eso, y ojalá que en el caso de Oaxaca pues no se detenga, ojalá que no se detenga. Le decíamos a la Secretaría de Gobernación, las mamás, que porque ella decía que con esto de la autonomía ahora no se puede hacer gran cosa con las fiscalías. Y ella decía, la sociedad civil pidió por mucho tiempo la autonomía de las fiscalías. Y ahora tenemos el problema de que no podemos intervenirla. Sin embargo, una mamá con toda la certeza le dijo, sí, es cierto, ahora hay una gran independencia, ¿no? Autonomía de las fiscalías, solo que ustedes tienen los contrapesos efectivos y reales en los congresos
de los estados. Y efectivamente esa es otra vía, ¿no? Los contrapesos en los congresos, solo que en Oaxaca, y no sé si sucede en todo el país, pero también se vician las oposiciones, ¿no? Siempre terminan viciadas y espero que eso no sea un peso que detenga esta exigencia de justicia desde el Congreso para el fiscal, en el caso específico de María del Sol. Ok. Bueno, Soledad, pues otra vez gracias por estar aquí y bueno, ya te contactaré para ponernos de acuerdo. Muy bien. Y seguir con este asunto, ¿no? Muchas Gracias, gracias. Gracias, Víctor. Gracias. Muchas